de Cristo mi Señor, y lo que dio la vanidad, ya le dedico con amor. Sus manos, sus costados de sangre son, y la me aleve culpa las clavos, cual vestidura regia allí, la sangre Salvador, y fue, murió Jesús por mí, por él al mundo fue. Y que por él yo daré a ti a cambio de tan grande don. Es todo hombre, todo rey, toma, oh Señor, mi corazón. En esta preciosa mañana te damos las gracias, Padre, por tu ayuda hasta esta hora. Ahora estamos en la disposición, Juan María, a los pies del Señor, a recibir la sana enseñanza, que nos haga así ayudar en la meditación que está por delante, la cena del Señor. Permite que en esta mañana, Padre, en tu gracia, tu palabra alcance nuestros corazones y podamos derramar el perfume de nardo puro, de mucho precio, en el sentido de la adoración, Padre. Quisiéramos rogar tu ayuda para el culto en esta mañana, esperando tu guía desde el principio al final, dándote las gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. El estudio corresponde en el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 19, desde el versículo 31 hasta el 42. Un hermano, por favor, pudiera ayudarnos con la lectura de esta porción.
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Era el primer mes del año. Era el mes de Abib. Era la víspera de la preparación de la Pascua. De alguna manera el pensamiento de cada israelita estaba ocupado, trayendo a la memoria aquel momento tan significativo para Israel, el día cuando, por la gracia de Dios y su poder, les había dado redención. Uno entiende en esta porción que estamos ya en la parte final de lo que fue la crucifixión del Señor Jesucristo. No está el clímax. Uno ve cómo comienza todo aquel momento. Es el evangelista, el apóstol Juan, quien nos dice de esa voluntad, y él cargando su cruz salió al lugar de la calavera, llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Casi uno no puede entender lo que el escritor a los hebreos presenta
del Señor diciendo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El apóstol Juan presenta al Señor como el Hijo eterno de Dios. Y entre todas sus cualidades, entre esos atributos únicos en Él, estaba la realidad de que Él lo sabía todo. Él sabía lo que significaría el Calvario. Él sabía lo que significaría entregarse voluntariamente. Quiero observar, hermanos, algunos detalles sencillos. Deseo que el corazón nuestro, como aquellos que iban camino a Emaús, logre arder. Un día como hoy, donde tenemos el privilegio de hacer la memoria del Señor, necesitamos que, como aquellos israelitas, nuestro pensamiento esté centrado solo en Él. Nuestro corazón arda cuando se abran las Escrituras tocante a Él. Quiero observar primeramente la preparación de la Pascua. Ellos tenían unos días donde tendrían que estar observando el Cordero. La Pascua la celebraban y lo hacían de la misma manera que ocurrió aquel día en Éxodo capítulo 12. Observaban el Cordero. Miraban que no tuviese defecto. Miraban que aquel Cordero tuviera toda una perfección. Y ya el día 14 tendrían que inmolarlo. Y luego de inmolarlo, de haber tomado la sangre, el israelita se sentaría a comer del Cordero. Ellos tendrían que comer la cabeza, los pies y las entrañas. Una tremenda figura de lo que cada creyente necesita hacer. No había oportunidad de que sus pensamientos se desviaran. Su corazón lleno de gratitud, tenían que hacer esa memoria. Aquella ocasión era sumamente importante para ellos. Otro detalle que observo, que aunque no estamos en el clímax, versículos anteriores hablan de ese momento del padecimiento en la cruz. El Espíritu Santo nos deja el detalle para no olvidarnos, es la cruz. Ellos estaban hablando de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Era también víspera del día de reposo.
Pero el apóstol Juan nos está llevando a que no olvidemos que el padecimiento del Señor Jesucristo fue en la cruz. Aquel era el lugar de la ignominia. Como el apóstol Pablo presenta, era el lugar de la maldición. Ese fue el lugar donde el Señor padeció por amor a nuestras almas. Otro detalle que encontramos en todo el pasaje eran las profecías cumplidas. Hay muchas, pero aquí solo se presentan dos. La referencia a que no sería quebrado hueso de él era la referencia a la ley. La referencia a que él sería traspasado era la referencia a las profecías. ¿Qué experiencia para ellos? Aquellos caminos a Emaús, el Señor le abrió las Escrituras mostrándole por la ley y los profetas. Aquellas profecías cumplidas indicaban que no había sido un acto fortuito o por casualidad. Había sido el plan de Dios desde el principio. Mostraba el corazón de Dios en favor de la raza caída. Mostraba el amor de Dios por cada uno de nosotros, en virtud, en favor de rescatar a los hijos de Adán. Todo estaba dentro del marco de su control, de su plan, de su voluntad. Me llama la atención la petición de José de Arimatea, la petición del cuerpo. Es el evangelista Lucas que dice que él fue osadamente. Junto con él también estaba Nicodemo. Estos que habían sido discípulos del Señor secretamente. Pero hay algo ahora que a ellos le despierta para querer identificarse con quién. El versículo 33 dice, con el que vieron ya muerto. Ojalá, hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros pueda ser como este José de Arimatea y Nicodemo. Están despertados por el que vieron ya muerto. ¡Qué valor! Ellos no podían callar. Ellos no podían estarse quietos. Necesitaban que le entregaran el cuerpo. Me cautivó pensar en el peso de aquel compuesto. Es el Evangelio de Juan que
indica que María había derramado 1 libra de perfume. En medidas que podemos entender más, 1 libra era como 350 gramos aproximadamente. Y estaríamos hablando de tal vez unos 35 litros, ¿verdad? 40 litros de compuestos y de aloes. Yo no sé cuánto costaría, pero aquel peso me hace pensar que había un precio enorme. Si 1 libra de perfume sí era nardo puro, podía costar más de 300 denarios. Costaba un sacrificio para aquella mujer tenerlo. 100 libras, ¿cuánto costaría? Era evidente el aprecio, la gratitud que había en José de Arimatea, en Nicodemo, llevando aquella gran cantidad de compuesto para ungir el cuerpo del Señor. Ellos no reservaron nada. Quisieron darle eso al Señor. Pero lo último que uno logra ver es el lugar donde le pusieron. Un sepulcro nuevo. Un sepulcro donde nadie había sido puesto. Le estaban dando lo mejor al Señor. Allí, de una forma tácita, se cumplía Isaías 53, más con los ricos fue en su muerte. Pero hermano, quiero centrar por un instante nuestra atención al versículo 33. Era evidente, habían salido ¿para qué? Para ver al Señor. Y creo que ese es el versículo central de toda esa sección. Porque dice, cuando llegaron a Jesús. ¿Sabe, hermano? Un día como hoy, nuestro Dios ha salido buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Él busca que le adoren. Yo me preguntaba, hemos salido, ¿llegaremos como estos a Jesús? No se cobrará sentido alguno cuando estemos sentados al torno de la mesa, a menos que usted y yo lleguemos a Jesús. Aquellos en el monte de la transfiguración, después de todo, dice, no vieron a más nadie sino a Jesús solo. Pero ¿cómo le vieron? Me llamó la atención, dice, le vieron ya muerto. Llegaron a Jesús y le vieron ya muerto. Poder llegar a Él, su bendita persona, ver en Él sus perfecciones, comer de Él como aquellos israelitas
su cabeza. Una sabiduría inalcanzable. Sus pies, una santidad incomparable. Sus entrañas, su sentir, salieron, llegaron a Jesús y le vieron ya muerto. Pero ojalá el Señor nos ayude, hermanos, a ser como aquellos otros dos. Dice el versículo 39 que ellos vinieron trayendo. ¿Qué ha traído al Señor? Este es el momento. Cada primer día de la semana, es muy cierto, recibimos tanto. Cuando nos sentamos al torno de la mesa en comunión y comenzamos a hacer la memoria del Señor, no cabe duda que recibimos beneficios espirituales que si perdemos ese culto nunca lo vamos a recuperar. Pero es el culto, hermanos, que debemos venir trayendo. ¿Qué ha traído? Hermana, ¿qué ha traído al Señor? Él está esperando que cada corazón traiga algo para Él. Que cada pensamiento traiga algo para Él. Lo que uno va descubriendo, como en aquella ocasión las profecías descubrían al Señor. Estas dos profecías creo que no enmarcaban tanto que cómo Él murió, aunque no será quebrado hueso suyo, indicaba la forma, pero tanto una como otra estaban dejando la evidencia: Él murió. Mirarán al que traspasaron. El apóstol Juan menciona otra vez esta profecía en Apocalipsis como algo que todavía falta por cumplirse. Pero en esta mañana, hermanos, allí en la cena del Señor, no hay un placer más grande para el Padre que cada uno de nosotros podamos ver al que traspasaron. Señor, nos ayude, hermano. Hay mucho todavía que se puede tal vez decir, pero quiero dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor nos ayude y la ayuda de los hermanos también, para seguir ardiendo como ardía el corazón de aquellos que osadamente pidieron al Señor.